y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Al profeta Daniel se le mostró un tiempo de angustia cual nunca fue. Dice aquí, desde que hubo gente sobre la tierra, hasta ese momento jamás ha habido un tiempo de angustia tan terrible. Pero también dice que se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Es decir, que defiende al pueblo de Dios. Y Miguel se va a levantar en defensa de su pueblo. Y aunque viene un tiempo de angustia cual nunca fue, en ese tiempo de angustia vendrá la liberación para el pueblo de Dios. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién es Miguel? Bueno, muy buena respuesta. El nombre Miguel aparece solamente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, y hay una mención más en el libro de Judas. En Daniel, en Apocalipsis y en el libro de Judas, que está justo antes del Apocalipsis. El nombre Miguel es único y no hay muchas personas en la Biblia, es más, no hay ninguna persona que lleve ese nombre más que el gran príncipe, o también se le llama el arcángel Miguel. Veamos esas menciones de Miguel, primero en el libro de Daniel, y luego en el libro de Apocalipsis, y finalmente en el libro de Judas, porque tenemos que saber quién es Miguel. Ustedes lo dijeron, es Cristo, pero vamos a verlo por la palabra de nuestro Dios. En Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, nos menciona en el versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí a Miguel se le llama uno de los principales príncipes. Y nuevamente dice que viene a ayudar a aquel que está relatando la visión, a Daniel. Y el que está relatando la visión
es nada más ni nada menos que el ángel Gabriel. Él es el que le relata la visión a Daniel. Pero dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso a Gabriel. Por 21 días le resistió. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, dice Gabriel. Y luego nuevamente vuelve a mencionar a Miguel en el versículo 21 del capítulo 10. Dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Primero le llama uno de los principales príncipes. Ahora ya le llama vuestro príncipe, es decir, el príncipe que defiende al pueblo de Dios, a Daniel y a su pueblo. Y ya leímos en el versículo 1 del capítulo 12, que ya no le llama uno de los principales príncipes o el que viene para ayudar o para defender al pueblo de Dios, sino que en el 12:1 le llama el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios. Ahora ya se le llama el gran príncipe. El nombre Miguel es muy interesante. En español lo tradujeron de esa manera y aunque hoy en día hay muchas personas que llevan ese nombre, Miguel es un nombre común, especialmente en el mundo hispano. En inglés, Miguel se dice Michael, Miguel. Y en hebreo, en que se escribió el libro de Daniel, se dice Micael. Claro, si usted lo escribe, en inglés se pronuncia Michael, pero en hebreo se pronuncia Micael y en español Miguel. ¿Qué significa ese nombre? Tiene un significado especial. En hebreo, él, es decir, la letra E y la letra L, él, quiere decir Dios. Así se dice Dios en hebreo, él. O en plural, Elohim. En plural, pero en singular, él. Micael significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Puede ser una pregunta, ¿quién como Dios? O simplemente una declaración, ¿quién es como Dios? En hebreo, el verbo hayaj se da por sobreentendido, el verbo ser. Y entonces se puede traducir el nombre Micael, quien es como Dios. Es decir, que es un nombre muy sublime, quien es como Dios. O la pregunta, ¿quién como Dios? El nombre Micael, como ya les mencioné, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Solo se le llama al gran príncipe Micael. Pero el nombre Micael
también lleva un título asociado a ese nombre, un título honorífico o un título de posición, de una posición muy exaltada. Y vamos a ver cuál es ese título. Vamos al libro de Judas ahora y después leeremos en Apocalipsis. En Judas dice, bueno, Judas solamente tiene un capítulo. Y en Judas, en el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y lo que estaba en disputa era el cuerpo del gran paladín, del gran libertador del pueblo de Israel de Egipto, Moisés. Y se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. No es mi tema hablar de Moisés esta noche, pero solo les puedo adelantar o garantizar que el que ganó la disputa fue el gran príncipe, fue Miguel. Porque Moisés, siervo de Dios, murió en la cumbre del Pisga, que es la montaña más alta de la cadena de montañas llamada Nebo, al otro lado del río Jordán, en Transjordania. Y esa cadena montañosa, ahí está el monte Nebo, y la cadena se llama la cadena Transjordania, y el monte más alto es el monte Pisga. Allí nos dice la Biblia que murió Moisés. Solo que no fue enterrado por mano humana. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró al pie del monte y que no se conoce hasta el día de hoy dónde fue enterrado. Sin embargo, aquí en Judas vemos que hubo una disputa entre Miguel y el diablo, y lo que estaba en pelea era el cuerpo de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés fue resucitado, y lo sabemos porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Cuando Jesús subió al monte Tabor, que es el monte de la transfiguración, con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, se aparecieron sobre el monte de la transfiguración 2 visitantes. Uno era Moisés y el otro era el profeta Elías. Cuando Jesús se transfiguró, cuando su rostro brilló más que el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, se le aparecieron sobre el monte Moisés y Elías hablando con él. Ahora, Elías, la Biblia nos dice que fue llevado al cielo vivo en un carro de fuego. Nunca murió, fue llevado vivo al cielo. En cambio, Moisés se nos dice que murió y fue enterrado porque Dios mismo lo enterró, pero ahora se aparece hablando con Jesús sobre el monte. Eso nos da el indicio o la demostración de que Moisés está vivo, porque bajó del cielo para hablar con Jesús. Y no fue que vino en espíritu o como fantasma,
vino en forma física, con cuerpo. Y tan cierto es esto que Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, para que ustedes se queden debajo de esas enramadas. Solamente alguien que tiene un cuerpo físico necesita una enramada para cubrirse del sol. Es decir, Moisés resucitó, y por eso digo que no tenemos duda alguna de que cuando hubo esa disputa por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel se peleó con el diablo. Pero resulta que el arcángel Miguel, cuyo nombre significa quien es como Dios, ganó la disputa y le dio o le devolvió la vida a Moisés. Por cierto, la palabra arcángel no es un nivel de ángel. Hay niveles de ángeles. Y no voy a hablar de eso tampoco en esta noche, pero hay ángeles, hay querubines, hay serafines, hay tronos, hay dominios, hay principados y hay potestades. Todos esos son niveles de ángeles que están mencionados en la Biblia. Pero arcángel quiere decir jefe de los ángeles. Literalmente, ahora eso es en griego en el Nuevo Testamento, arcángel quiere decir jefe supremo, quien está por encima de todos los ángeles. Y a Miguel se le llama el arcángel Miguel. En Apocalipsis, capítulo 12, se nos presenta otra disputa. Dice el versículo 7, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que la disputa fue entre Miguel y entre el dragón, pero no prevaleció el dragón, no ganó. El que ganó fue Miguel y sus ángeles, que peleaban contra el dragón y sus ángeles. Y cuando fue lanzado fuera, dice: ahora ha venido el reino y la autoridad de Cristo, porque fue lanzado fuera el diablo. Así que en este caso, otra vez, Miguel, el jefe de los ángeles, es el mismo Cristo. Y vamos a ver un versículo más que lo comprueba y lo dice así directamente, que el arcángel es Cristo. Por cierto, no confundan, porque en el folclore popular, cuando me refiero al folclore, me refiero a las creencias de las gentes, han sido enseñadas que hay
4 arcángeles. A lo menos así dice la enseñanza católica, que está el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Ariel y el arcángel Rafael. Y dice que son 4. Tal cosa no está enseñada en la Biblia. En primer lugar, a Gabriel nunca se le llama arcángel, solo se le llama el ángel Gabriel. Nunca, nunca aparece la palabra arcángel relacionada con nadie más sino con Miguel o Micael en hebreo. En segundo lugar, pues, Ariel es el nombre de una ciudad en la Biblia, no de un ángel ni de un arcángel. Y Rafael no aparece en la Biblia ese nombre. Y Miguel sí, pero a Miguel sí se le llama el arcángel Miguel. Pero vamos a ver el versículo donde se dice quién es el arcángel. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, ¿quién? El mismo Señor, con voz de mando, ¿con voz de qué? De arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que el que va a descender del cielo para dar vida a los muertos es el Señor mismo, que viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios a resucitar a los muertos. Si en el libro de Judas es Miguel el que le da vida a Moisés, no nos sorprende entonces que sea el que es igual a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, San Juan, en el capítulo 5, dice en el versículo 24 en adelante: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que la voz de aquel que es igual a Dios, que tiene vida en sí mismo y tiene poder de hacer juicio y también de dar vida. Porque si ustedes se fijan,
en el versículo 21, allí mismo dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El único que tiene poder de dar vida es Dios. Y si el Padre da vida a los muertos, y aquí dice que también el Hijo da vida a los muertos, en primer lugar, es porque es como Dios. Es Dios. Y en segundo lugar, es porque tiene vida en sí mismo. Solo el que tiene la vida en sí mismo puede dar vida. Y Jesucristo es el dador de la vida. La Biblia le llama a Cristo el autor de la vida. Miren qué tremenda paradoja. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, Hechos, capítulo 3, dice en el versículo 13 en adelante, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se diese un homicida, a Barrabás, y matasteis, ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida. Así que Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es el Dios que tiene vida en sí mismo. Él no recibió la vida de otro. Todos nosotros recibimos la vida de alguien más. Cada uno de los que estamos aquí recibimos la vida de nuestros padres. Pero Jesucristo tiene vida en sí mismo. ¿Saben lo que eso significa? Fíjense las palabras que él mismo dijo en San Juan en el capítulo 10. Dice el versículo 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él pone su vida por sí mismo, voluntariamente, y él mismo tiene poder para retomar esa vida. Solo Dios puede hacer eso. Así que Miguel, quien es igual a Dios, el jefe supremo de los ángeles, el arcángel, es el que tiene vida en sí mismo. No recibió vida de nadie más. Él de sí mismo tiene vida. Y él es el dador de la vida, porque es el autor de la vida. Volvamos ahora a Daniel, porque este fin de semana vamos a estar hablando acerca de ese terrible tiempo de angustia que nos profetiza la palabra de Dios.
y que muchos creen que ya comenzó con todo esto que está pasando. Porque la angustia que hay en las naciones, y esto no se acaba, ¿verdad? Ya tenemos 2 años con esta pandemia, y cada vez vuelve y sale otra nueva cepa. De la Delta y ahora la Omicron. Miren, ya les están poniendo las letras del alfabeto griego. Primero fue la alfa, después fue la beta, después vino la delta y ahora ya estamos en la Omicron. Mutaciones del coronavirus. Y la situación no se está mejorando. Quizás ya nos acostumbramos, aunque ¿quién se acostumbra a esto, verdad? Pero ya nos hemos acostumbrado a vivir con esto, pero no porque esté menguando. No sé si se fijaron en las noticias. Otra vez se está yendo para arriba el contagio. Bueno, nosotros vamos a hablar este fin de semana de ese gran tiempo de angustia que se avecina, cual nunca fue. Pero quería hablar primero de aquel que va a interceder en medio del tiempo de angustia y se va a levantar para defender a su pueblo. Y este es el que es igual a Dios, el jefe supremo de los ángeles, el dador de la vida. Volvamos ahora a Daniel en el capítulo 12 y nos vamos a enfocar en este tiempo de angustia. Pero fíjense qué interesante lo que dice en el versículo que sigue. Volvemos a leer Daniel capítulo 12 y versículo 1 para luego leer el versículo 2. El versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará, ahora ya le podemos llamar en su nombre real en hebreo, Micael. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otra vez, cuando Miguel o Micael se levante, en medio de ese tiempo de angustia cual nunca fue, va a venir la liberación del pueblo de Dios. Y parte de esa liberación es que muchos de los que están cautivos en el polvo de la tierra, en los sepulcros, oirán su voz y van a resucitar. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice en el versículo 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la ¿qué? Es la muerte. Así que Cristo tiene aún el poder de destruir la ¿qué? La muerte. Allí mismo en el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, así de rápido. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que aún la victoria sobre la muerte se va a dar por el arcángel Miguel. Él va a venir a dar vida a los muertos. Y los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. Esa será la victoria sobre la muerte. Ahora, es bueno que mencionemos esto de entrada, porque lo que vamos a ver a continuación es bastante fuerte. Recuerden que acabamos de leer que viene un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ni lo habrá. Y ese tiempo de angustia, quisiéramos decir que no va a afectar a los hijos de Dios. Pero si yo les dijera que durante el tiempo de angustia no vamos a ser afectados los hijos de Dios, los engañaría. Porque la Biblia no dice eso, al contrario. Dice que los santos de Dios van a ser vencidos en el tiempo de angustia. Usted dice, ¿cómo, pastor? Van a ser vencidos. Y estas no son buenas nuevas. Estas no son buenas noticias. Pero finalmente la muerte será vencida. Entonces, el que ríe último, ríe mejor, dice el refrán. Es decir, podrán burlarse de nosotros y aún quitarnos la vida, pero finalmente el que va a triunfar es el que está con Cristo. Y por eso necesitamos entender esto de entrada, porque vamos a hablar de ese tiempo de angustia terrible que se avecina. Esta pandemia nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado que un día podemos estar sanos y buenos sin ninguna enfermedad, y unos días más tarde no podemos ni respirar. ¿Sí saben a lo que me refiero, verdad? Esta pandemia nos ha enseñado que es muy triste que un ser querido nuestro tenga que morir solo, sin la compañía de sus seres amados. No hay cosa más triste al final de nuestros días en esta tierra que nos toque estar solos para la muerte. Es el momento en que más necesitamos a nuestros amados con nosotros. Pero esta pandemia nos ha mostrado lo terrible que es
cuando ni siquiera podemos agarrarle la mano a ese ser querido antes que se despida de este mundo. Esta pandemia nos ha enseñado lo que es el sufrimiento, el dolor. Y lo hemos experimentado porque casi no hay nadie que no haya perdido un ser querido o a lo menos alguien conocido, cercano, que se lo haya arrebatado esta pandemia. Y nos ha tocado de cerca. Sí, nosotros sabemos que todas las personas eventualmente se mueren. Pero cuando viene esto antes de tiempo, cuando no se está esperando, y de buenas a primera, nos los llevan de nuestro lado. ¿Saben qué triste es? Cuando una persona dice, te vamos a llevar al hospital, y la persona que dice eso sabe que quizás no sale del hospital. Pero lo que viene, esto, la pestilencia que hay ahora, es solo principio de lo que viene. Vamos a leerlo. El Señor Jesucristo también habló de este tiempo de angustia y lo vamos a leer las palabras que Él dijo con respecto a este tiempo de angustia. En San Mateo, en el capítulo 24, Él tiene palabras muy parecidas a las que escribió el profeta Daniel. Daniel dijo, viene tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero miren las palabras del Señor Jesús. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Casi palabra por palabra lo que dijo el profeta Daniel. Él le llamó tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde el principio del mundo. Y Cristo dice, gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, si Dios en su misericordia no acorta esa tribulación, no estaría nadie vivo cuando Él venga. Va a ser tan terrible si esta pandemia que estamos pasando está diezmando la población. Solo en los Estados Unidos ya van más de 800,000 muertos por el COVID. Y se espera que en 2 meses más se llegue al 1,000,000, aún con vacunas y todo. Bueno, y si quieren que se pongan la vacuna, ¿y qué pasa? ¿Por qué la gente se muere y están vacunadas? Obviamente, no tiene el efecto que nos quieren hacer creer que tiene. Porque si no, la gente no se contagiaría si está vacunada. Bueno, pero miren lo que dijo el Señor Jesús sobre las pestilencias que vendrían. Allí mismo, en Mateo 24, dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y
todo esto será principio de dolores. Y entonces, ¿qué sigue entonces? Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Qué bueno fuera que Jesús dijera, os entregarán a tribulación, pero no os podrán matar. Pero aquí dice, os entregarán a tribulación y os ¿qué? Y os matarán. Por eso necesitamos hablar primero de Micael, el que da vida a los muertos. Porque la muerte no es el fin de todo. Y eso es lo maravilloso. Que aún la muerte tiene solución con Cristo. Y la muerte no es el fin de todo. Por eso Jesús dijo estas palabras, no temáis a los que quitan la vida, pero después de eso no pueden hacer nada más. Temed más bien aquel que puede quitar cuerpo y alma en el infierno, a ese debéis temer. Vamos a hablar de la gran tribulación. Y aunque no es un tema muy halagüeño, debemos estudiarlo. Y lo debemos estudiar para que no nos tome por sorpresa. Para que cuando venga, sepamos lo que está pasando y no nos desesperemos. Porque si viene un mal terrible y no estamos avisados, es más grave. A lo menos si sabemos lo que viene, no vamos a estar en tinieblas. El Señor Jesús dice que Él nos lo dice de antemano. Ahí mismo en Mateo capítulo 24, versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Se los digo de antemano. En San Juan, en el capítulo 16, dice el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo? ¿Que nos van a expulsar de las mismas iglesias? Y que los que nos maten van a pensar que lo están haciendo en servicio ¿de quién? De Dios. Cuán equivocado y cuán confundida puede estar la gente. ¿Saben ustedes que la mayoría, o podríamos decir casi la totalidad, de persecución de los cristianos siempre ha sido en manos de la religión? Las mayores matanzas en el mundo, en la historia, siempre han sido orquestadas y ejecutadas por así llamados religiosos. Y aquí dice que Jesús nos está advirtiendo que nos van a echar de las iglesias. Ahora, esto me da a entender algo muy importante a mí.
¿de quién va a venir la persecución? Porque para que nos echen de las iglesias, es que primero tenemos que estar en esas iglesias. Y si estamos en esas iglesias y de ahí nos van a expulsar, quiere decir que va a venir de los mismos hermanos nuestros. Y luego dice, y los que los maten van a pensar que están rindiendo servicio a Dios. Versículo 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es decir, el Señor nos advierte para que cuando venga esa hora de prueba, nos acordemos que Él ya nos dijo que eso iba a pasar y por lo tanto no nos sintamos desesperados de lo que viene. Pero lo bueno también es que nos dice que se va a levantar Miguel en esa época de angustia y va a abogar por su pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Y los que se hallen escritos en el libro van a resucitar. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 12 en adelante. Vi a los muertos grandes y pequeños en pie o de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades es el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está otra vez, aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida va a ser finalmente lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que de la primera muerte participamos todos, buenos y malos por igual. Es lo que nos toca por vivir en un mundo de pecado y porque somos mortales. No vivimos eternamente. Eso es lo que nos toca en suerte. De la primera muerte. Pero la segunda muerte, que es la muerte definitiva, de la cual no hay más el despertar. De la segunda muerte no se despierta. Es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida va a sufrir la muerte segunda. Por eso es tan importante que entendamos todo esto que viene, para que cuando nos toque pasar por el tiempo de prueba y angustia, sepamos de lo que está viniendo y no nos desesperemos. No lo veamos como, ¿por qué Dios permite esto? Porque Él ya nos ha dicho cuál va a ser el fin. Miren, allí mismo en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, habla de un poder
que el libro de Apocalipsis lo identifica como la bestia. Y la bestia es un poder político religioso. Repito, la bestia representa un poder político unido con la religión que va a perseguir al pueblo de Dios. Dice el versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo con pies como patas de oso y una boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es el diablo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En pos quiere decir la siguieron, fueron en pos de ella y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, los ángeles. Y se le permitió, versículo 7, hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos. Y luego, ¿qué dice? Y vencerlos. Esa partecita a mí no me gusta. No me gusta. Porque dice, se le permitió. ¿Y quién le permite a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos? Se le dio permiso, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo Dios es todopoderoso le va a dar permiso a la bestia para guerrear contra su pueblo, los santos del Altísimo, y vencerlos? Si Él es todopoderoso, si nosotros, como seres humanos, no queremos que nuestros hijos sufran, ¿qué no harían ustedes por evitar que uno de sus hijos tenga que sufrir? ¿No harían todo lo que está de su parte para que no tenga que sufrir? Pero a veces los vemos sufrir y somos impotentes para hacer algo. Quisiéramos hasta dar nuestra vida por ellos, tomar su lugar para que ellos no tengan que sufrir, pero no podemos. Pero Dios, que es todopoderoso y todo lo puede, como Él, le va a permitir a la bestia que haga guerra contra los santos y los venza. ¿Vencerlos? Sigo leyendo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este poder llamado la bestia va a tener autoridad, es decir, va a gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, va a ser un gobierno mundial, global, que va a abarcar el mundo entero. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un gobierno que tenga autoridad sobre toda nación. Fíjense cómo dice,
se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Nunca, miren, ha habido 4 grandes imperios mundiales en la historia. Babilonia, y luego los persas, y luego los griegos, y finalmente el imperio romano. Pero nunca han tenido dominio completo sobre toda nación. Pero esta bestia se le va a dar autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación. Y el versículo 8 dice, y la adoraron. ¿Se dan cuenta que es un poder político porque tiene autoridad sobre el mundo entero, pero también es un poder religioso porque se hace adorar como si fuera Dios? Solo un poder religioso que se hace pasar como si fuera Dios puede recibir adoración. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos van a adorar a la bestia? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Ahí volvemos a lo mismo. Si nuestro nombre está en el libro de la vida, Micael va a venir a libertar a todos aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, algunos van a ser libertados como Elías, es decir, van a ser arrebatados sin ver la muerte. Y otros, como Moisés, van a ser sacados del sepulcro y van a ser levantados del polvo. Pero ambos van a ser libertados durante el tiempo de angustia, porque ya lo leímos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Van a resucitar, y ya lo leímos en Apocalipsis, muertos grandes y pequeños, y van a ver, y van a ser juzgados, y aquel cuyo nombre no está en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Bueno, estamos hablando ahora sobre ese tiempo de angustia. Y el capítulo 12 del libro de Daniel nos habla de ese tiempo de angustia cual nunca fue, de lo mismo que habló el Señor Jesucristo. Tribulación cual nunca fue. Y en ese tiempo de tribulación el pueblo de Dios va a ser el blanco del ataque del enemigo, el diablo y el poder que él manipula para gobernar al mundo y para perseguir al pueblo de Dios. Pero hay una promesa muy grande para los del pueblo de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, dice en el versículo 10, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra donde Jesús habla de la paciencia? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahora dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una hora de prueba
cual nunca ha habido, ni lo habrá. Pero aquellos que guarden la palabra de la paciencia del Señor, van a ser guardados en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ya vamos a aprender que hay dos maneras como Dios va a guardar a sus hijos. Dos maneras. Una, los va a guardar bajo sus alas para que nadie los pueda tocar. Les va a poner un sello. No físico, pero la Biblia dice que va a ser en la frente, el sello del Dios vivo, y nada ni nadie los podrá dañar. ¿Cómo dije? Nada ni nadie va a poder dañar a los que tengan el sello del Dios vivo en sus frentes. A esos los va a guardar con vida para que estén vivos cuando el Señor regrese en las nubes del cielo. A los otros los va a guardar como Él fue guardado en la tumba, para que ya Satanás no tuviera más oportunidad de atormentarlo. Y vamos a aprender el día de mañana cómo muchos, y se van a sorprender ustedes de esto, van a ser puestos al descanso antes que venga el tiempo de prueba. Y eso está pasando ya ahora. Mucha gente Dios la está guardando, la está sellando para que no tenga que pasar por el tiempo de prueba, y a otros los va a poner al descanso durante el tiempo de prueba y los va a guardar. Vamos a ir un poquito más adelante, déjenme ver qué hora es. Ok, me quedan 5 minutos. Mañana vamos a entrarle ya en tema directo de lo que es el tiempo de angustia, pero hoy estamos viendo, primero tuvimos que ver la parte buena, positiva, que hay uno que nos va a defender y nos va a librar en el tiempo de angustia, que por eso no debemos desesperarnos. Pero vamos a ver un poquito más sobre este tiempo de angustia. Vamos de vuelta al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Ya leímos el versículo 1 y 2. Retomo el hilo. Dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, esta profecía del libro de Daniel
estaba cerrada y sellada. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Como dicen, yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, uno a un lado del río y el otro en la otra margen del río. ¿Cuántos había? No, dice otros dos. Así que tiene que haber más de dos. No dice eso tampoco. Dice, yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro. Así que había uno a cada lado del río, pero eran otros dos más de alguien que él ya había visto. Sigamos leyendo. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Así que hay uno que está parado sobre las aguas del río. Y hay otro que está parado a un lado del río y otro que está parado al otro lado del río. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 3. Son 3. Pero hay alguien más. El que está parado sobre las aguas del río está vestido de lino. Ese es Miguel. Ya lo vamos a ver. Es Cristo. ¿Ok? Pero hay alguien más que está al lado del río, el que lo está viendo, y es Daniel. Esta visión comienza en el capítulo 10. Lo que nosotros estamos estudiando es el final de toda la visión. Pero en el capítulo 10 dice el versículo 4. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Hiddekel es el río Éufrates. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Ahí está el varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. ¿Ok? Así que Daniel está junto al río y de pronto levanta sus ojos y ve a un varón vestido de lino sobre las aguas del río. Y tenía ceñido sus lomos con un cinto de oro, pero su ropa era blanca como el lino. Y entonces sigue la visión y después Daniel ve a otro que viene y lo toca, porque él se cae al suelo en la visión. Y ese otro es el ángel Gabriel, pero hay otro más al otro lado del río. Bueno, volvamos al capítulo 12, versículo 6 estábamos. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Pero maravillas en hebreo quiere decir cosas maravillosas, pero no de bonitas, sino de espantosas. Estas wonders, estas cosas increíbles, maravillosas. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Alzó su diestra y su siniestra al cielo, las dos manos, y juró por el que vive por los siglos de los siglos,
que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Hasta cuándo será el fin de todo esto? Este tiempo terrible de angustia, cual nunca fue. ¿Hasta cuándo? Y el varón vestido de lino levantó ambas manos al cielo y juró que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? ¿Tiempo es cuánto? Un año. ¿Tiempos? 2 años. 1 más 2 son 3. ¿Y medio tiempo? Medio año. Entonces, ¿cuántos son? 3 años y medio. Ahora, ¿cuántos meses hay en 3 años y medio? 42. ¿Ok? Un año son 12 meses. 2 años son 24 meses. 24 más 12 son 36. Y medio año son 6 meses más. Son 42 meses. ¿Qué no se acuerdan que leímos en Apocalipsis 13? Que se le dio autoridad a la bestia para perseguir al pueblo de Dios por 42 meses. A ver, léanlo otra vez. Ahora terminamos de leer Daniel 12, pero si vamos a Apocalipsis capítulo 13, hablando de la bestia cuya herida mortal fue sanada. Dice, se le dio, versículo 5, boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y ahora aquí Jesús jura que va a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. Volvamos a Daniel 12. Dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todo esto será cumplido. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuándo se va a acabar ese tiempo de angustia? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde que sea quitado el continuo para establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel no entiende y dice, Señor, explícame un poco más. Y Jesús le dice, mira, primero él dijo que va a ser por 3 años y medio. Luego dice, ¿quieres saber más específicamente? La abominación desoladora va a durar 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
Ahora, 1335, fíjense, si 42 meses son 1260 días, 1290 son 30 días más. Y 1335 son 45 días más todavía. O sea, 1260 le agregas 30 días más, son 1290. Y si le agregas 45 días más, son 1335. ¿Qué tienen que ver estos periodos proféticos con el tiempo de angustia? 3 periodos proféticos en relación con el tiempo de angustia. ¿Qué significan? ¿Qué señalan? ¿Qué nos enseñan? Escuchen ahora. El hermano Ángel me prestó aquí el libro Eventos de los Últimos Días. Y dice así, página 15, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Cuál capítulo? El 12. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Dios, a través de su mensajera, nos dice que la luz que Dios le dio a Daniel es especialmente para estos postreros días, y que especialmente tenemos que estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, porque contiene advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Escuchen esto. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¡Wow! ¡Qué problema! Dios nos ha revelado en forma pero clara, con toda claridad, los eventos que van a venir. Pero hay mucha gente que están tan ignorantes de esto, o lo entienden a modo incompleto, como si jamás Dios hubiera revelado esto cuando está tan clarito revelado en su palabra. ¿Lo entiendes? Lo de los 1260, 1290 y 1335 días. ¿Entiendes lo de la abominación desoladora? Eso es la página 14, la última cita, y 15, la que había leído de Daniel 12. Página 15 de Eventos de los Últimos Días. Leo mi último versículo ahora, para que ustedes vayan a descansar y descansen bien, porque mañana le vamos a entrar a esto directamente. ¿Qué significan esos periodos proféticos
del libro de Daniel del capítulo 12. ¿Y qué relación tiene? ¿Y qué advertencia nos advierte Cristo antes que suceda para que cuando venga nos acordemos que Él nos los había dicho? Vamos de vuelta a Mateo 24 y por ahí vamos a terminar en esta noche. Mateo 24. Miren las palabras del Señor Jesús. Ustedes saben que Mateo 24 es el capítulo profético de Cristo, es el sermón profético. Todo el capítulo lo estudiamos muy bien y lo conocemos los adventistas. Pero voy a leer aquí, ya leímos algunos versículos de allí, pero les voy a leer ahora el versículo 15 en adelante. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Cuál profeta? ¿Y qué es lo que tenemos que estar viendo? Que va a venir la ¿qué? Abominación desoladora. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, ¿qué dice? No nomás hay que leer el libro de Daniel, hay que también ¿qué? Entenderlo. Entonces dice: los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen, tengan niños pequeños en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Miren, Jesús nos manda estar alertas para que cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, sepamos que llegó el momento de ¿qué? De huir a los montes. Jesús le dijo a Daniel que la dispersión del pueblo santo va a ser tiempos y medio tiempo. Quiere decir que el pueblo de Dios va a ser dispersado, vamos a tener que huir. Pero ya Él nos está diciendo cuánto tiempo va a durar. Eso es lo bueno. ¿Les interesa? ¿Es importante lo que estamos viendo? Bueno, pues mañana ese va a ser nuestro tema. Los períodos proféticos de Daniel 12. ¿Y qué advertencia nos enseñan a nosotros? Leamos y estudiemos. Y Jesús dijo: el que lea, ¿qué? Entienda al profeta Daniel. Leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel. Nos recomienda la mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días. Y eso es lo que vamos a hacer exactamente. En esta noche hemos visto que hay un gran príncipe, el mayor de todos los príncipes del universo. El gran príncipe le llama Daniel 12, que defiende, que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Y aunque viene un gran tiempo de angustia, una hora de prueba cual nunca ha habido, una gran tribulación cual nunca lo habrá, tenemos a Micael, el gran defensor del pueblo de Dios.
y ninguno de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro se le va a escapar de la mano. No se le va a filtrar ni uno. A unos los va a guardar con su sello debajo de sus alas para que estén seguros y nada ni nadie los va a poder tocar. Y a otros los va a asegurar en el sueño, en el sepulcro, para volverlos a sacar del sepulcro durante el tiempo de angustia. Es más, ¿saben ustedes que esos periodos proféticos de Daniel nos dan exactamente en qué momento va a ser la resurrección de los santos? Y me apresuro a decirle que no estoy hablando de la resurrección de la venida de Cristo cuando Él venga. Esa va a ser una gran resurrección que ya leímos hoy. Pero estamos hablando de la resurrección durante el tiempo de angustia, que también se le llama resurrección parcial o resurrección especial. Mañana hablaremos de eso. Vamos a ponernos en pie en esta hora. ¿Hay alguno que no va a poder venir mañana? ¿Hay alguien que no va a poder venir mañana? ¿Alguien que no va a poder venir mañana? Ah, bueno, todos van a estar aquí. Ok, porque es bien importante. Es más, ustedes avisen a los que no vinieron hoy y a aquellos que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Mañana nos reuniremos aquí en la Iglesia Adventista de Panorama City. La dirección es 14.445, es decir, 14.445 Terravela Street, 14445. Es decir, el 1 y luego vienen 3 4 y luego el 5. 14445 Terravela Street en la ciudad de Panorama City. Aquí nomás a una cuadra de la Van Nuys Boulevard, en el Valle de San Fernando. Queremos invitarlos a que nos vengan a acompañar mañana. Estaremos desde la mañana, desde las 9:15 de la mañana aquí, y pasaremos el día aquí. Va a haber comida aquí en la iglesia y nos gozaremos estudiando las profecías de la palabra de nuestro Dios. Vamos a cantar nuestro último himno en esta hora. Adelante, hermanita. Hermano, ¿cuál es este himno final? Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar. Muy bien. ...544... Mientras cantamos este himno, se va a recoger la ofrenda voluntaria en esta noche y les agradecemos su dadivosidad y su generosidad para seguir adelante predicando el Evangelio, cubrir los gastos. Hoy el sábado glorioso. ¿No hay sonido? Bueno, a capela. Vamos a cantar a capela. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor,
Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias, porque al estudiar tu palabra, el libro del profeta Daniel, el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, y al estudiar, Señor, tus propias palabras en tu sermón profético, nos damos cuenta que viene un terrible tiempo de prueba y de angustia sobre este mundo. Pero tú nos adviertes de lo que viene para que no nos tome por sorpresa, para que estemos preparados y sepamos cómo hacer frente a esta gran tribulación. Gracias por tu palabra, gracias por tu profecía. Y ahora, Señor, que hemos de separarnos de este lugar y los unos de los otros, te pedimos que tú nos lleves con tu protección y con tu compañía. Bendice, Señor, las ofrendas que fueron recogidas en esta noche, que sean usadas para tu gloria. Y bendícenos a nosotros y nuestras familias, ya que queremos estar preparados para este tiempo que se avecina. En forma muy especial te pedimos por nuestros hermanos y hermanas en distintos lugares. Sabemos que hay muchos en esta hora que están escuchando este tema y tu Espíritu Santo ha traído convicción en sus corazones. Permite, Señor, que lo que hemos aprendido se quede grabado en nuestra mente y lo pongamos por obra en nuestra vida. Y tráenos nuevamente en las horas de la mañana de tu santo sábado para seguir estudiando tu palabra, porque te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.